Ahora es el tiempo de la noche. Según los estándares internacionales, Japón es una de las sociedades más seguras del mundo, pero en raras ocasiones, algo horrible ocurre ahí. ¿Cuál ha sido el incidente más atroz de Japón? Si bien ha habido muchos casos infames, uno de los más notorios sucedió en Kobe, el incidente de Sakakibara Seito. En la mañana del 27 de mayo de 1997, el conserje del Instituto Tomogaoka, en el distrito costero de Suma, comenzó a dirigirse a la puerta de entrada de la escuela. Aquel martes comenzaba como cualquier otro para este cansado conserje, que siempre llegaba antes que los alumnos y profesores. Y sin embargo, incluso a una hora tan tranquila y silenciosa, seguía habiendo una sensación tangible de inquietud en el aire. Hacía tiempo que la había. La ciudad de Kobe seguía conmocionada por una serie de atentados ocurridos a principios de año, en los que varios jóvenes de la localidad habían sido blanco de un demente aún sin identificar. En febrero, 2 alumnas fueron golpeadas en la nuca con un martillo cuando volvían de clase. El agresor logró escapar antes de que nadie pudiera verlo bien. Afortunadamente, a pesar de sufrir graves lesiones craneales, ambas chicas se recuperaron completamente. Sin embargo, no se trató de un incidente aislado. El mismo agresor volvió a atacar el 16 de marzo, esta vez a Ayaka Yamashita de 10 años y a Kazume Ichikawa de 9 años. A la primera la golpeó repetidamente en la cabeza con un martillo y a la segunda, a la que agredió apenas 10 minutos después, la apuñaló en el abdomen con una hoja afilada. Ayaka sufrió una contusión craneal y falleció poco más de una semana después del ataque. Kazumi, por su parte, sobrevivió a su horrenda prueba. La hoja punzante de su atacante se detuvo justo a punto de romperle la arteria vertebral. Y a diferencia de las demás, Kazumi había conseguido ver bien la cara del hombre. Los detectives supieron inmediatamente que el mismo individuo estaba detrás de los 4 ataques. Cerca del lugar de cada incidente, les había dejado su tarjeta de presentación: los cadáveres mutilados de animales. En un lugar encontraron una paloma sin cabeza, en otro, un gato sin patas. A finales de mayo, habían pasado 2 meses desde el último ataque del asesino, y aunque seguía en libertad, los padres, profesores y alumnos de la localidad se atrevían a respirar aliviados, creyendo que aquel lunático desquiciado se había aburrido, había pasado página o se había dado cuenta de lo equivocado de sus actos. Pero ese suspiro de alivio acaba de ser sustituido por un grito de preocupación. El 24 de mayo, un niño local de 11 años, llamado Jun Hasei, había desaparecido. Todos sospechaban que el mismo hombre escurridizo era el responsable de su desaparición. Mientras el conserje se acercaba a la escuela en la mañana del 27, observó unos pequeños objetos oscuros enclavados en el suelo justo delante de la entrada principal. Al acercarse, se dio cuenta de lo que eran: los restos mutilados de 2 gatos. Confundido y perturbado, el conserje siguió adelante y observó un objeto más al pie de la puerta principal. Al inspeccionarlo más de cerca, se dio cuenta de que no se trataba de un gato más. Era la cabeza cortada de Jun Hasei, el chico que había desaparecido hacía solo 3 días. Tenía las cuencas de los ojos vacías y unas pequeñas X grabadas en la carne. Dentro de su boca, que estaba abierta de oreja a oreja, había una nota de papel arrugada. En ella, el asesino de Jun había dejado a los detectives un mensaje burlón, escrito con tinta roja: este es el principio del juego. Ustedes, policías, deténganme si pueden.
Quiero desesperadamente ver morir a la gente. Me emociona cometer asesinatos. Un juicio sangriento es necesario para mis años de gran amargura. Debajo de esto, el asesino también había escrito un mensaje en inglés mal escrito. La nota estaba firmada Sakakibara Seito, un alias hecho usando los kanjis de Sake, Diablo, Rosa, Santo y Lucha. El cuerpo sin cabeza de Jun fue encontrado más tarde ese mismo día, a solo 500 metros al oeste de la escuela, en un montículo conocido como Montaña Tanque. Lo habían escondido bajo las tablas del suelo de una vieja y decrépita estación de antenas. Rápidamente, se determinó que la cabeza del chico había sido cortada con una sierra de mano y posteriormente mutilada con el mismo instrumento. A pesar de un llamamiento a la información, no se presentaron nuevos testigos. Aún así, los periódicos y las cadenas de televisión anunciaron que lo más probable era que el asesino fuera un varón de unos 30 o 40 años y de complexión muy fuerte. Una semana y media después de que se descubriera la cabeza de Jun, llegó a la sede de Kobe Shinban, uno de los periódicos más importantes de la ciudad, un sobre marrón sin remitente. En su interior había una carta de 3 páginas escrita por una persona que afirmaba ser el asesino de Jun Hasei. En un derroche de locura de 1400 palabras, el asesino escribió: «Pongo mi vida en juego por el bien de este juego. Si me atrapan, probablemente me ahorcarán. La policía debería estar más furiosa y perseguirme con más tenacidad. Solo cuando mato, me libero del odio constante que sufro y puedo alcanzar la paz. Solo cuando doy dolor a la gente, puedo aliviar el mío». El escritor afirmaba que atacaría escuelas debido a su odio al sistema educativo japonés, un sistema que, según él, le había convertido en una persona invisible, aislada y sola. La carta la firmaba de nuevo Sakakibara Seito. Sin embargo, en su pánico inicial por cubrir el tema, los medios japoneses informaron erróneamente de su nombre como Onibara, que significa Rosa del Diablo. Este error enfureció a Sakakibara, obligándole a enviar otra carta a un locutor de noticias. A partir de ahora, si lees mal mi nombre o estropeas mi humor, destruiré 3 verduras a la semana. Si crees que solo puedo matar niños, estás muy equivocado. El término verduras se refiere a los miembros del público en general. En esencia, estaba diciendo que acabaría con 3 vidas al azar por semana si alguien volvía a equivocarse con su nombre. Finalmente, un joven de la ciudad entró en el radar de la policía, alguien con un historial de atormentar animales. Con la ayuda del testigo ocular y víctima, Kazumi, tenían pruebas suficientes para acusarle. De esta forma, el 28 de junio, un mes después de que se encontrara la cabeza de Jun en el exterior del Instituto Tomogaoka, esta pesadilla llegó a su fin. Se anunció que un sospechoso de 14 años había sido detenido en relación con el asesinato de Jun. La opinión pública se asombró de que alguien tan joven fuera el responsable. Debido a las estrictas leyes de privacidad de Japón, el nombre de este sospechoso permanecería en el anonimato durante décadas y los medios de comunicación se referían a él simplemente como el niño A. Sin embargo, en años más recientes, su verdadero nombre ha salido a la luz. Shinichiro Azuma, uno de los vecinos de Jun y alumno del Instituto Tomogaoka, el instituto donde se encontró la cabeza. Azuma contó a las autoridades cómo había atraído a Jun a la montaña del tanque el sábado 24 de mayo, prometiéndole enseñarle una tortuga gigante que vivía junto al depósito de agua. Juntos subieron por un sendero llamado la Escalera de Chocolate hasta llegar a la aislada cima. Una vez ahí,
Azuma estranguló a Jun con un cordón de zapato y luego escondió su cuerpo bajo las tablas del suelo de una choza cercana. Regresaría al día siguiente con una sierra de mano y una bolsa de basura negra. Ahí le arrancaría la cabeza a Jun e incluso bebería un poco de la sangre. Lo hizo para limpiar la suya, que consideraba sucia. También le quitó los ojos a Jun para extraerle el alma. Se llevó la cabeza de Jun a su casa y la colocó junto a la puerta principal de su escuela en la madrugada del 27 de mayo. Cuando le preguntaron por qué había hecho todo esto, Azuma se limitó a decir que ese día tenía un fuerte deseo de matar. Cuando se cruzó con Jun, que se dirigía a casa de sus abuelos, recordó que al chico le gustaban las tortugas y lo consideró un blanco fácil. Azuma afirmó sentirse satisfecho de que el chico le perteneciera ahora. Sus razones para dejar la cabeza fuera del instituto eran dos. En primer lugar, era una distracción. En la mente de Azuma, los detectives nunca pensarían que el asesino dejaría su obra fuera de su propia escuela. En segundo lugar, lo vio como una venganza. Venganza contra la propia escuela. Un instituto que, en su opinión, había destruido su espíritu y lo había convertido en una cáscara de su antiguo yo. Al ser interrogado por los investigadores, Azuma no solo admitió haber acabado con la vida de Jun, sino que también dijo que había sido él quien había atacado a las 4 colegialas a principios de ese año, incluida Ayaka Yamashita, que había perecido a causa de sus heridas. Refiriéndose a Ayaka, Azuma había escrito en su diario: «Hoy he llevado a cabo experimentos sagrados para confirmar lo frágiles que son los seres humanos. Hice caer el martillo cuando la chica volvió la cara hacia mí. Creo que la golpeé unas cuantas veces más, pero estaba demasiado excitado para recordarlo». Cuando Ayaka falleció a causa de sus heridas el 23 de marzo, Azuma volvió a escribir en su diario: «Esta mañana mi madre me ha dicho que esa pobre chica que atacaron parece haber muerto. No hay señales de que me llamen. Te doy las gracias, Bamoi Dokishin, por esto. Por favor, sigue protegiéndome». No está claro quién es Bamoi Dokishin, aunque he visto una fuente que afirma que se trata de una deidad representada a menudo como la cabeza flotante de Buda. Nadie sabe por qué Azuma creía que este ser le protegía a él. Sea como fuere, la letra de su diario coincidía perfectamente con las notas enviadas a los medios de comunicación. Al final, Shinichiro Azuma fue declarado culpable de los asesinatos de Ayaka y Jun e ingresado a una correccional de menores. Sus abogados defensores intentaron argumentar que Azuma había sido inculpado por un crimen que no había cometido. Japón es famoso por tener una tasa de condenas del 99.8% y a menudo se le acusa de encarcelar a personas manifiestamente inocentes forzando confesiones falsas. Sus abogados señalaron el hecho de que el autor del crimen era, según los investigadores, claramente zurdo. Azuma era diestro. Quienquiera que hubiera hecho las notas a los medios de comunicación también había utilizado muchas figuras retóricas complejas e intrincados kanji, y era claramente una persona culta e inteligente. Con el mayor de los respetos, decían los abogados, Azuma, que como mucho era un estudiante clase C, es decir, con notas por debajo del promedio, no era lo bastante listo como para haberlas escrito, por no mencionar que, en la confesión manuscrita de Azuma, afirmaba haber hecho cosas que, entre comillas, habrían sido imposibles de realizar para un chico de 14 años. Estas declaraciones de los abogados de Azuma llevaron a su propia madre a visitarlo en prisión y preguntarle cara a cara si realmente era el responsable de cometer los delitos de los que había sido declarado culpable. Con total tranquilidad y sinceridad, le aseguró que sí. El 11 de marzo de 2004, menos de 7 años después de ser encarcelado,
Una Azuma que entonces tenía 21 años salió de prisión y los expertos afirmaron que se había curado de su sadismo. Tras su puesta en libertad, Azuma publicó Seca, las memorias de sus asesinatos de 1997. Llegó a revelar cómo, antes de dejar la cabeza de Yuna a las puertas del colegio, la había llevado a un cuarto de baño y había hecho cosas indescriptibles con ella. A pesar de la indignación pública por intentar sacar provecho de sus terribles actos y atormentar a las familias de sus víctimas, eso no impidió que el libro se convirtiera en un bestseller número 1 en Japón y que Azuma se hiciera rico. Para colmo de males, Azuma envió a las familias de sus víctimas una nota personal de disculpa adjunta a un ejemplar de su libro. El padre de una de las víctimas había intentado impedir la publicación de las memorias y desde entonces ha pedido nuevas leyes que prohíban a los asesinos publicar libros relacionados con sus crímenes. En 2015, Shinichiro Azuma creó su propia página web, titulada The Unbearable Transparency of Being, la insoportable transparencia del ser. La sección de la galería del sitio estaba llena de extrañas imágenes photoshopeadas del propio Azuma, algunas de las cuales no puedo mostrar aquí. Desde entonces, los psicólogos han expresado su opinión de que Azuma está absorto en sí mismo y desesperado por llamar la atención del público, y como demuestra el sitio web, hará lo que sea. El sitio ha sido retirado. A pesar de haber ocurrido hace casi 27 años, en el país del sol naciente se sigue hablando con frecuencia de la tristemente célebre matanza de la escuela de Kobe, considerada uno de los casos más notorios de la historia moderna de Japón. También tuvo un gran impacto en la propia nación, no solo en el ámbito psicológico, sino también legal, y llevó al gobierno a rebajar de 16 a 14 años la edad mínima de los delincuentes punibles según la legislación penal. Al día de hoy, Azuma tiene más de 40 años y vive en Tokio trabajando como mecánico. Se casó con una de sus admiradoras de su club de fans, con quien ahora tiene a sus propios hijos. Me pregunto, ¿cómo se sentirá él cuando sus hijos salen de la escuela para llegar a casa? Esperemos que nunca conozcan a una persona como su padre lo fue. Si el contenido ha sido de tu agrado, por favor, compártelo con un familiar o amigo. Agradecería mucho tu like y que te suscribas al canal para más contenido. La noche debe de caer. Soy Darcy. Buena luna.